somos acreedores de más derechos que los que tenemos reconocidos y protegidos. El problema es hacerlos visibles. ¿Y por qué de hacerlos visibles? Porque a veces no basta, por ejemplo, con que los valores estén ahí, con que el derecho para la persona esté en un instrumento internacional de derechos humanos y pretenda asegurar una mejor calidad de vida a esos ciudadanos. No basta, porque en última instancia, entre la mera proclama en el papel y la vida real, a veces hay enormes distancias. En nuestro caso, hemos tratado de replantearnos algunas cosas, que a veces, cuando uno visita o lee doctrina, parece que nada más son conceptos, por ejemplo. Pero la verdad, conceptos como dignidad, bajo la concepción de Kant, es un concepto que no tiene precio. Y en última instancia, la dignidad también es un fin en sí mismo. Y no solo, en última instancia, un medio para lograr otros fines, otras personas. De la dignidad nosotros derivamos directamente derechos. Por ejemplo, el derecho al agua potable para los pobres. El derecho a disponer de energía eléctrica para las casas de las personas que más lo requieran. El derecho a la muerte digna, que eso nos afecta a todos en cualquier momento. El derecho, en última instancia, por mencionarlo, a los medicamentos, por ejemplo, y que la persona sea tratada en condiciones idóneas. Pero ¿qué implica, por ejemplo, una muerte digna en nuestro medio? En nuestro medio la muerte digna era también una proclama de papel. Los médicos solían, como jueces del último momento, decidir quién podía continuar con vida, quién no, y en quién podía invertirse los recursos y en quién no, porque los medios y las camas en los hospitales son pocos. Tuvimos el caso de un muchacho que lleva a su madre, que está con una enfermedad terminal muy fuerte, con un cáncer metástico. La señora está siendo tratada con morfina hace mucho tiempo porque los dolores son insoportables. Bueno, la señora esta, cuando la presentan al hospital, la revisa el médico y dice: no, mire, llévesela para su casa porque no se puede hacer nada. Y él dice: bueno, pero es que yo no puedo darle el tratamiento que debería darse para que ella tenga. Dice el médico: bueno, es que ya está muriendo. Él presenta un recurso en favor de esta señora, la sala de estudia, y luego dictamina en un plazo de 4 o 5 días, declarando con lugar el amparo, ordenando que la persona sea atendida en el hospital, independientemente de que su vida estuviera terminando. La sala dijo: ella tiene derecho a morir con dignidad. Y dignidad implica con los tratamientos apropiados, por los médicos apropiados para ella. Este concepto nos lleva, por ejemplo, a otros valores como el de igualdad. Estamos muy acostumbrados a utilizar el valor de igualdad como un parámetro matemático. La igualdad para los iguales. Bueno, el problema con las democracias es que las democracias son desiguales. Nosotros pensamos en igualdad desde un punto de vista diferente. La igualdad no de la igualdad matemática o filosófica, sino de una igualdad equivalente a equidad. Esta equidad implica, entre otras cosas, no suprimir las diferencias, sino que no sean discriminatorias ni excluyentes. Porque el parámetro de igualdad aplicado con criterios matemáticos nos vuelve matemáticos y damos respuestas matemáticas frente a casos humanos. Y la verdad es que deberíamos dar respuestas humanas frente a casos humanos. Y en esto, ¿cómo se aplica el derecho? Cuando hablamos de que no sean discriminatorios ni excluyentes, bueno, se aplica en relación y en favor de los niños, se aplica en favor de las mujeres, se aplica en favor de los inmigrantes. Cuando nosotros decimos que independientemente del estatus legal que tenga cualquiera de estos, el Estado debe tutelar sus derechos fundamentales y fundamentalmente el derecho a la salud, por ejemplo, o a las personas de la tercera edad en relación al acceso al agua. También hablamos, cuando hablamos de por qué y cómo aplicamos estos instrumentos, de que han desaparecido las fronteras en los principios transversales.
Y en última instancia, por ejemplo, esto nos permite dar respuestas a casos muy particulares. Por ejemplo, un abogado no vidente solicita una beca para ir a hacer un doctorado a España en la Complutense. El Estado donde él trabajaba le da el permiso para que se vaya por un año. Resulta que este estudiante se gradúa con el primer promedio de la Complutense en su doctorado. El Estado le dice, mire, ya la verdad le dimos mucho tiempo, tiene que regresar. Este muchacho no solo había obtenido el primer promedio de la Complutense en los cursos doctorales, sino que había obtenido el premio más alto que da la casa donde se hospedaba, que es una de las instituciones estudiantiles, no recuerdo, creo que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Lo cierto es que esta persona con discapacidad, a pesar de tener las mejores notas, el Estado simplemente dijo, suficiente, le hemos dado 2 años, regrese. La sala analiza este caso desde un punto de vista donde se dice que las personas en condiciones de discapacidad y de vulnerabilidad tienen que tener una discriminación positiva. En este sentido, esa persona tiene derecho al acceso a la educación, como lo protestan la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos que tutelan a este grupo etario, y obligó al Estado a permitirle continuar con su programa de doctorado y se graduó con la tesis doctoral con la nota más alta que otorga la Complutense. Casos, por ejemplo, de niños que tienen síndrome de Down y que pretenden estudiar en colegios privados con un alto estándar de exigencia académica. Bueno, uno de estos que se presenta en el Colegio Lincoln hace su examen de admisión, sus padres habían estado estudiando en Francia, a este niño le hacen un examen de admisión y la conclusión es que el niño no está en condiciones para estudiar en ese colegio con 2 idiomas. Lo cierto es que cuando pedimos los estudios a raíz del recurso que ella interpone la madre y el padre, invocando la Convención de Derechos del Niño y una serie de declaraciones internacionales sobre el tema, analizamos lo que se nos presenta, y lo que se nos presenta es un examen que se le hace en condición de igualdad con otros niños que no tienen síndrome de Down. Nosotros declaramos con lugar el recurso y decimos, bueno, en este caso hay una serie de instrumentos internacionales que lo protegen y lo tutelan y le dan el acceso en condiciones de igualdad al sistema educativo. Y el colegio no puede escudarse detrás de parámetros aparentemente objetivos para condiciones de desigualdad. En última instancia, cuando hablamos de este tipo de derechos, cuando estamos hablando de ellos, en realidad de lo que estamos hablando son de los derechos que la mayoría de la gente dice no querer hablar, dice no querer conocer. La mayoría de nosotros, aunque somos abogados, es difícil que alguna vez hayamos leído cualquiera de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluso el Pacto de San José. Desde este punto de vista, por ejemplo, si ustedes lo leen, van a darse cuenta de que hay una serie de normas efectivas que pueden reclamarse. Y en la medida en que se reclamen, los derechos se otorgan. En mi país, desde el principio, no se otorgaron muchos de los derechos que se reclaman hoy día y que se tutelan en diferentes campos. Se comenzaron a reclamar, se comenzaron muchos amparos a declarar sin lugar por invocación de esos instrumentos internacionales de derechos humanos, pero luego llegó uno de esos reclamos que prosperó. Y ese le abrió las puertas a otros más, a una mejor condición de vida. Gracias, mi amor.